bienvenida a Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Alberto. Como siempre, un gusto. A tus órdenes. ¿Qué respiramos? ¿Es pregunta o es exclamación, Eduardo? Sabemos perfectamente que en grandes ciudades como aquí en la capital del país, pues respiramos un aire sumamente contaminado. ¿Llega a ser de plano un aire venenoso, mortal? ¿Cómo lo ves, doctor? Es verdaderamente crítico el nivel al que hemos llegado. Si hablamos especialmente de la Ciudad de México, desde hace 135 años ya se había alertado que no se respiraba adecuadamente y en aquel entonces, en 1889, solamente había casi 500,000 de habitantes. Actualmente, pues no solamente la revolución industrial, sino las refinerías, los gases tóxicos que emanan de incendios, de la actividad del Popocatépetl y todos los automóviles de combustión, de fósiles, pues todo eso es lo que respiramos. Además, pues productos de los desagües, de aguas contaminadas, ayuda también que hemos deforestado la Ciudad de México, si estamos hablando específicamente de ciudades, hemos ocupado el hábitat con habitaciones cada vez más hacia arriba y que eso pues conduce a que la gente tenga que comer sus desechos, cómo los va a deshacerse de ellos y se vuelve un problema de respiración que pues se calcula más o menos que en la Ciudad de México se producen casi 47 millones de toneladas de contaminantes por año. Eso es una cifra verdaderamente altísima y muy peligrosa porque el planeta tiene un límite y estamos llegando casi a ese límite. El planeta tiene un límite, doctor. Aquí la situación está de que, bueno, el sentido común, la lógica establece que toda esta porquería que respiramos en las grandes ciudades, incluso en Salamanca, por la refinería o acá en Tula, eso afecta el sistema respiratorio. Pero esa contaminación se puede meter a la sangre, puede generar otro tipo de enfermedades. ¿Cómo está ese asunto, doctor Eduardo? Sí, definitivamente, y tienes toda la razón. Los pulmones es, junto con la piel, los órganos directamente en contacto con los contaminantes. Pero debido a esto, tanto en la piel como en el aparato respiratorio, incluso en el aparato digestivo, se van a absorber una serie de partículas que pasan a la sangre y favorecen en mucho producción de cáncer, puede ser de pulmón, también influyen para otros tipos de cáncer. Va a haber problemas del corazón como infartos, trombosis o diferentes enfermedades del corazón. En la piel, quemaduras, envejecimiento, cáncer también de piel. También afecta el cerebro. Se cree que el Parkinson tiene relación, el Alzheimer, en las articulaciones, en el deporte, en el intestino, favorece en enfermedades variables, en los ojos, con cataratas, retinopatías, en los vasos sanguíneos con aterosclerosis, hipertensión, pueden producir anemia, deficiencia de vitamina D y otras que ya en enfermos pues desencadena todavía agravamiento, como enfermos con insuficiencia renal, sí, con diabetes, claro, intoxicaciones de varios tipos. Son múltiples y muy variadas, cuando menos 100 padecimientos derivados de la contaminación. Sí, exacto, es que finalmente es lo que respiramos. Doctor Eduardo Antonio Lara, vamos a darle la bienvenida al doctor Jesús Felipe González Roldán, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte nuevamente. El respirar... Un saludo. El respirar mal,
pues nos lleva a esa historia, ¿no? De la invasión de los extraterrestres en aquella obra de La Guerra de los Mundos, donde los extraterrestres no soportan el respirar. ¿El ser humano se ha adaptado a esto? O sea, ¿tenemos esa capacidad de que podemos vivir mucho tiempo con toda esta contaminación que hay en el aire? No solo la especie humana, sino también los mosquitos. Por ejemplo, el mosquito transmisor del dengue se decía que podía vivir arriba de los 1.200 metros, hoy lo encontramos arriba de los 2.000. Entonces, por supuesto que nos hemos adaptado y por supuesto que es un verdadero problema para la salud pública cualquier ciudad contaminada. Ya hablabas tú de lo que es Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pero empezamos a ver también en lugares donde hay cierta industria, en Salamanca, en Pachuca, por ejemplo, teniendo niveles de contaminación, sobre todo en la parte de la región de Tula. También la contaminación de nuestras presas. Ahí en Hidalgo tienen un problemón debido a la contaminación de aguas negras de la presa Endó. Entonces, cualquier tipo de contaminación va a ser perjudicial, te va a disminuir la calidad de vida. Como señalaban, las enfermedades estamos teniendo... se van a incrementar. Estamos teniendo un poquito de problema para escucharte bien, doctor Jesús. Vamos a tratar de el audio al menos tenerlo vía telefónica para que te escuchemos. Mientras pasamos contigo, doctor Eduardo. Entonces, el planeta tiene un límite. O sea, si dices que desde 1889 ya se veía venir, bueno, han pasado ya 150 años y entonces la humanidad sigue haciendo las mismas tonterías. Y peor todavía, ¿hasta cuándo va a llegar? Si el planeta tiene un límite, el cuerpo humano, ¿hasta cuándo, doctor Eduardo? Y parece ser que las autoridades y la gente que toma la decisión no se dan cuenta. Y no se dan cuenta, puesto que están haciendo todo lo contrario para tratar de controlar el cambio climático. Porque esto es derivado, esta contaminación por el cambio climático, y además estamos agravados con un estrés hídrico sobresaliente, nunca antes visto, con temperaturas que todo eso afecta la respiración, la contaminación, el funcionamiento del organismo, y el comportamiento del organismo es diferente, tanto la gente sana como la gente enferma. La gente enferma, debido a la contaminación, va a tener menos capacidad de tropismo, o sea, se va a defender menos de enfermedades. Eso va a cortar su expectativa de vida y le va a causar muerte. Y también el comportamiento para la persona que está sana, pues va a enfermar y se va a perder también una expectativa de longevidad, haciendo que la gente tenga enfermedades de viejos a más temprana edad y que tenga una expectativa de vida menor. Sí, exactamente. O sea, vamos por el mal camino e insistimos como humanidad de seguir por el mismo. Doctor Jesús Felipe, doctor Eduardo Antonio, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. ¿Qué respiramos? No es pregunta, respiramos mucha porquería. Volvemos. Respiramos para Antonio Gutiérrez, miembro fundador de Ciudad Posible. Las termoeléctricas y refinerías son los mayores generadores de contaminación de las grandes ciudades. ¿Qué se hace para evitarlo? Así lo dijo. Tenemos zonas, ya presentabas, por ejemplo, en Baja California, tenemos aquí en Tula, muy cerca de la Ciudad de México, donde tenemos que respirar a fuerza una gran cantidad de dióxido de azufre, una gran cantidad de las partículas, las PM famosas 2.5, las PM10, que son las que se van directo al torrente sanguíneo a través de nuestros pulmones, y esto obviamente nos viene afectando la calidad de vida y la salud. Es un tema de salud pública que está combinado con una falta de aplicación de las normas, una falta de vigilancia y desde luego una falta de voluntad política para mejorar las condiciones que se tienen en la parte de la industria.
Doctor Jesús Felipe, pues bueno, termoeléctricas para generar energía eléctrica, refinerías para los combustibles y movernos en los vehículos, pues son, o sea, males necesarios. O si se pudiera hacer, ¿por qué contamina tanto una refinería? ¿Por qué contamina tanto el medio ambiente? Pues generalmente porque está realizando y utilizando lo que son petróleo y sus derivados. Pero claro que hay alternativas para esto. También contaminan mucho los vehículos, los parques vehiculares en las grandes ciudades, pues es en gran mayoría, y muchos de ellos utilizan gasolina, utilizan gas, algunos de ellos utilizan diésel, y eso son contaminantes principales. Y aparte de lo que nos señalaban de las partículas en suspensión y de lo que sería el dióxido de azufre, pues también tenemos ozono, tenemos monóxido de carbono y tenemos plomo y tenemos benceno derivado de estos procesos de combustibles, de quema de combustibles. Y por eso las alternativas son generar cada vez más conciencia en términos de mejorar nuestras condiciones y monitorear permanentemente la calidad del aire, como se viene haciendo, y hay que decirlo también, desde hace 50 años en la Ciudad de México, 40 años se viene monitoreando la calidad del aire, y que se tomaron decisiones. Tú recordarás que en la Ciudad de México estaba la refinería de Azcapotzalco y finalmente se sacó de la ciudad, pero se fue a otro lado y fue a contaminar a otro lado. Hoy se habla, por ejemplo, de la refinería de Cadereyta, se habla de la refinería de Tula, es decir, tenemos varios lugares donde el hecho de estas grandes industrias, de estas termoeléctricas, contaminan. ¿Qué requerimos? Pues para tener energía, para tener combustibles, irnos más a las fuentes como es el sol. Y entonces tener plantas solares ayuda muchísimo, el tener vehículos eléctricos. Pero tenemos que ir dando ya los pasos, por ejemplo, para ir incrementando el número de sitios de carga para vehículos eléctricos e ir a un proceso de renovación de parque vehicular, de sustitución, y sobre todo empezando por el transporte público. Si el transporte público es el primero en dar el ejemplo y empieza a usar vehículos eléctricos, pues va a disminuir la contaminación que estos tengan y van a manejar un entorno más sano, tan solo por el uso del transporte público. Pero eso también tiene que venir con incentivos fiscales y con incentivos económicos para cambiar la planta de flotilla, por ejemplo, de los taxis, por ejemplo, de todos estos carros que se manejan bajo el sistema de aplicaciones como Uber, y luego también apoyar la renovación del parque vehicular particular para que se privilegie lo que sería el vehículo eléctrico sobre el vehículo de combustible o el vehículo de gasolina, ¿no? Y utilizar más paneles solares para generar la electricidad en nuestras casas, en nuestros condominios, en los edificios públicos, etcétera, ¿no? La actual administración federal le apostó a una nueva refinería, la refinería de Dos Bocas, allá en Tabasco, doctor Eduardo Antonio. La buena noticia es de que es una refinería que no refina, porque la han inaugurado varias veces, pero va a refinar, va a contaminar. Y entonces, en lugar de apostarle a las energías renovables, pues estamos dando pasos para atrás, ¿así es? Sí, desgraciadamente hemos regresado a la década de los 70s con estas posturas políticas, porque en realidad, y quiero agregar, que todo lo que sucede en el mundo nos va a afectar tarde o temprano. O sea, no podemos ver el entorno solamente por poquitos, por la Ciudad de México, Guadalajara. No, nos afecta la arena del Sahara, nos afectan las erupciones de volcanes, nos afectan la deforestación del Amazonas, o sea, todo nos afecta. Y aquí en México, lejos de buscar evitar el cambio climático y la contaminación secundaria a ello, pues hacemos una refinería como un monumento a la contaminación y además devastamos una selva que también, lejos de reforestar, pues imagínate, estamos quitando el hábitat de animales vivos que también sufren de la contaminación, le quitamos su hábitat con el riesgo de que desaparezcan y simplemente estamos haciendo como al principio de la industrialización y la explotación y el aumento de la población, que tenemos que alimentar a la gente y quitamos bosques para cultivarlos de alimentos. Si no, ¿de dónde va a comer la gente? Y entonces es muy difícil
tratar de revertir el cambio climático y lo que estamos respirando si no respetamos la naturaleza, si seguimos deforestando y además si seguimos consumiendo combustibles fósiles. Lo del Tren Maya pues también es otra de las grandes obras de esta administración a costo del ecosistema. Doctor Jesús Felipe Eduardo Antonio, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. ¿Qué estamos respirando y qué hacemos para mejorar nuestro aire? Volvemos. Hizo un llamado a las potencias internacionales para que reduzcan su emisión de gases contaminantes. La temperatura media anual de la Tierra superará el límite de 1.5 grados en los próximos 5 años. Hace menos de 10 años esta posibilidad era nula. Guterres comparó a la humanidad con el meteorito que acabó con los dinosaurios. Dijo que ciudades como Nueva Delhi y la Ciudad de México están ardiendo. And humanity is just one small blip on the radar. But like the meteor that wiped out the dinosaurs, we are having an outsized impact. In the case of climate, we are not the dinosaurs, we are the meteor. We are not only in danger, we are the danger, but we are also the solution. Doctor Jesús Felipe, no somos el peligro, no estamos en peligro, somos el peligro, pero podemos revertirlo. Ya nos dijiste algunas alternativas, pero ¿qué se puede hacer cuando a un presidente de una nación se le ocurre hacer un tren en medio de la selva? ¿Qué podemos hacer si la decisión la tienen ellos? Ellos tienen el poder, doctor. Sí, pero también los ciudadanos tenemos la posibilidad de movernos en alternativas limpias, ¿no? Si yo utilizo, por ejemplo, un camión eléctrico en vez de un camión a gasolina o diésel, pues eso va a coadyuvar a que se vaya renovando la planta vehicular. Y mira, tú me dices, ¿qué podemos hacer? Pues todos podemos empezar por plantar más árboles, ¿no? Necesitamos más árboles. Afortunadamente, muchas de nuestras ciudades en México son ciudades llenas de árboles, el clima nos favorece. A diferencia de otros lugares, otras ciudades del mundo, pues en México cada ciudad tiene una cantidad importante de árboles. Tenemos que sembrar más y cuidarlos como tal. Tenemos que también cuidar nuestras fuentes pluviales. El tema del agua es un problema fundamental que se tiene que empezar desde ya a trabajar en él para dotar a las ciudades cada vez de agua, pero también en mayores cantidades, porque cada vez somos mayor población, pero también con alternativas mucho más limpias y mejorar también la eliminación en términos de los desechos de agua, pero también en términos de cuidar nuestras fuentes pluviales como tal. Por eso hay que tener una gestión sostenible de las aguas, tener y cuidar sobre todo los desechos que provocamos cada uno de nosotros en nuestros hogares. También tenemos que tener esta cultura del reciclaje, tenemos que tener esta cultura de menos plásticos, tenemos que tener la cultura de cada vez ser más conscientes en términos de lo que estamos utilizando, propiciar los alimentos orgánicos sobre los no orgánicos como tal, y eso es fundamental que lo empecemos a hacer. Y yo te decía, la movilidad, si somos capaces de invertir gran cantidad de recursos en generar tan solo en las principales ciudades de México cambios de los que son los camiones de diésel, de gasolina, etcétera, por camiones eléctricos, le estamos invirtiendo a un futuro mejor en términos de nuestra contaminación del aire como tal. Tú lo ves en Guadalajara, tú lo ves en Monterrey, lo vemos en la Ciudad de México, cada vez menos en la Ciudad de México, y hay que decirlo, pero aún tenemos, por ejemplo, muchos microbuses que contaminan a todas horas. En tanto, los vehículos de Metrobús pues son todos ya eléctricos, entonces tenemos que ir a esas alternativas y propiciar también en las personas que trabajan en taxis, ya te decía, en camiones de ruta, en esto, darles incentivos fiscales y económicos para que cambien su camión de gasolina por camión eléctrico. Eso, tan solo con eso, si la apostamos en los siguientes 10 años, vamos a dar un salto cualitativo en términos de cuidar nuestro aire como tal en las grandes ciudades y también en nuestras comunidades, ¿no?
Eduardo Antonio Lara Pérez, ahí está la solución, pero ¿tendrá el gobierno esa visión? Porque el que estamos viviendo ahorita, no, pues le apostó a la quema de combustibles fósiles. Sí, es una tristeza 6 que años el gobierno más. no entiende. Sí. Es una tristeza que el gobierno no entienda lo que es el cambio climático. Todo este sexenio se ve muy difícil que puedan cumplirse las metas a las que está comprometido México para el 2030 de disminuir 0,5 °C la temperatura, haciendo refinerías o un Tren Maya devastando la selva. Pero además hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que es de todos los días y que consumen mucha agua. Ahorita que están hablando del estrés hídrico y también contamina, que es, por ejemplo, se necesitan 70 litros de agua para producir 1 litro de Coca-Cola. Eso también va a contaminar. Y también podríamos hacer el de Yo Solo Tomo Agua, que es una iniciativa que hicimos en Médicos Unidos por México junto con la Universidad Veracruzana, y de esa manera se desestima el estar utilizando refrescos, nombrar áreas libres de refrescos, también los pañales desechables, que es parte de lo que se respira al evaporarse, ese pañal que no es biodegradable y que a veces tarda hasta 100 años en degradarse, pues se va a los basureros que están al aire libre, llegan animales carroñeros ahí y favorecen infecciones y además los vapores que se producen contaminan y enferman a la gente que está cerca. En fin, hay mucha tarea, pero depende de cada uno de nosotros. Hay ciudades en Europa que en el balcón de su casa siembran plantas, siembran incluso hasta huertos. Yo creo que tenemos que tener una cultura de usar menos el auto, usar la bicicleta, caminar más. Y de hecho había una propuesta hace como 30 años de que el centro de la Ciudad de México fuese exclusivamente peatonal. Eso a lo mejor podría ayudar en algo a la Ciudad de México y replicarlo en otras ciudades que tienen el mismo problema. Guadalajara, Monterrey, ahora también Veracruz y ciudades intermedias están con el mismo problema. Sí, sí, porque el asunto de los pañales desechables, doctor Jesús Felipe, pues es volver al pasado, ¿no? A lavar, ¿no? Pañales de tela y a lavar, porque ahora sí está muy práctico. Pero pues bueno, ¿cuánto dura ese periodo de donde el niño pues no aprende a ir al baño? Pues bueno, vamos a fletarnos, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo, doctor Jesús, ¿no? Sí, como bien señalas, es de regresar ahora sí a lo que hacían nuestras abuelas, ¿no? A lo que hacían nuestras madres también, en algunos casos, de utilizar los pañales de tela y lavarlos como tal. Creo que es mucho más práctico. No es lo más práctico, pero sí puede ser lo más adecuado para evitar tanta contaminación por la utilización de pañales de plástico, ¿no? Como tal. Y mira, yo te diría, y creo que en esto hay que darle todavía el beneficio de la duda a la doctora Sheinbaum, que será nuestra próxima presidenta seguramente, porque bueno, pues ella es conocedora del tema, es medioambientalista, hay que decirlo, tiene una formación sólida en esa materia, y ella en la Ciudad de México planteó de manera muy clara, por ejemplo, el tener una ciudad solar. No se ha concretado, se han dado algunos pasos, pero es importante que si esa visión permanece, pues tengamos ciudades solares, ciudades que tengan y aprovechen, se construyan parques solares para que se aproveche la luz del sol como energía y tenemos menos contaminación, y tan solo si eso se utilizara en edificios públicos o en la infraestructura pública de movilidad o en todas las luminarias de las ciudades, pues ya estamos dando un gran paso hacia adelante. Entonces, creo que sí hay soluciones. Creo que aquí lo importante es concientizarnos todos, cada uno, en cómo yo desde mi pequeña participación puedo apoyar para hacer algo mejor. Si prefiero caminar en vez de desplazarme en auto cuando voy a 3, 4, 5, 10 calles, pues mejor camino en vez de usar el auto. Hoy, como vemos que por el tema de seguridad, pues mucha gente tiene que usar su vehículo para ir a la tienda que está a 3 calles, por ejemplo,
o para ir a la tintorería, o para ir a reparar calzado, lo que sea. Sí. Y empezamos a caminar más en vez de movernos más en auto, ya es. Si nuestras ciudades y nuestros gobernantes empiezan a invertirle más en el transporte público ecológico y en mayor y mejor calidad en términos de las rutas, pues seguramente muchos dejaríamos de usar el auto por la practicidad e inclusive el menor costo que puede tener desplazarnos en transporte público. Es decir, necesitamos soluciones y una visión integral para el problema del medio ambiente, ¿no? Y decisiones, doctor Jesús, como ustedes lo dicen, doctor Eduardo. Sí. Dejemos de consumir refrescos, dejemos de consumir pañales desechables. Escojamos nuestra basura, dejemos de utilizar plásticos, dejemos de utilizar bolsas y pues bueno, que en uno esté, ¿no, doctores? Esa situación. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Félix. Sí, lo último, tenemos 30 segundos. Quiero agregar, Alberto, que también algo que es muy común, los aerosoles. Tenemos que dejar de utilizar aerosoles. Yo verdaderamente tengo poca esperanza en el nuevo gobierno por una razón. Van a seguir la misma política y tomamos solamente medidas de contención, no de solución. Quisiera saber realmente qué impacto tiene el no circula realmente, o decir que no se va a circular porque el aire no es compatible. ¿Qué se está haciendo para prevenir eso? No para solamente contener. En fin, es mucho para debatir y pensar. Exactamente. Gracias, doctor Eduardo. Gracias, doctor Jesús, por haber estado con nosotros. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos.